Educación y escolarización en Chile a mediados del siglo XX. Durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, el sistema educacional sufrió diversas transformaciones en su estructura, lo que conllevó a ampliar su cobertura, así como también a expandir las instituciones del Estado. Por esto, en esta presentación daremos a conocer los hechos más relevantes. Expansión de la educación primaria y secundaria. En 1860 se promulgó la Ley de Institución Primaria. Esto aumentó en gran cantidad los niños matriculados. Aún así, a principios del siglo XX, la mayoría no asistía a clases. Hacia 1907, la tasa de analfabetismo alcanzaba casi un 60%. En 1920, el Congreso aprobó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. En el mismo año, la tasa de analfabetismo bajó a un 46,7%. Esta ley estableció la educación gratuita e indeclinable. Ello ayudó a aumentar la escolarización. El 87,5% de niños entre 6 y 14 años ya estaban matriculados. Hacia 1930, el analfabetismo bajó a un 43,9%. La educación secundaria fue un proceso un poco más lento. Los centros formativos secundarios eran muy escasos. Los centros de formación se hallaban alejados de las residencias de los jóvenes. En 1920, el 14% de los jóvenes entre 15 a 18 años se encontraba matriculado en la secundaria. A comienzos de 1950 superó el 20% de inscritos para educación secundaria. Posteriormente, esta cifra no hizo más que aumentar. En la institucionalidad y proyecto educativo. En la Constitución de 1925 se profundizó el énfasis que le daba el Estado a la educación. En 1927 se fundó el Ministerio de Educación Pública. Se efectuó además una actualización del sistema pedagógico que motivó a la reorganización administrativa. Desde 1920 a 1970, el nivel primario dio origen a las escuelas experimentales, mientras que en nivel secundario, en la década de 1940, surgieron los liceos renovados. Desde principios del siglo XX, los docentes criticaban el enciclopedismo. Como resultado, en 1949 se llevó a cabo una reforma curricular primaria. Durante la administración de Pedro Aguirre Cerda, se sumó la creación de la defensa de la raza y aprovechamientos de las horas libres. La creación de esto ayudó a fomentar uno de los primeros organismos encargados de deporte y contribuir a la vida sana a nivel nacional. El profesorado. El nivel primario se formaba en las escuelas normales de preceptores. El nivel secundario se formaba en el Instituto Pedagógico, creado en 1889 y dependiente de la Universidad de Chile. En 1920, en la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción, el 80% de los docentes eran servidores públicos. En 1920 lucharon contra el proyecto de Estado docente por las inadecuadas condiciones laborales y de remuneraciones fueron focos de conflicto. Podemos concluir que, principalmente, entre mitad del siglo XIX y principios del XX, la educación en Chile sufrió diversas modificaciones, además del hecho que en este periodo se crearon políticas educacionales, lo que contribuyó de manera significativa a lo que respecta a la cultura y crecimiento como país.